Bien, estamos ya en estudios con Carlos Huamán Tomesic. Él es director de DN Consultores, una firma especializada en el tema de las telecomunicaciones, en el tema de la telefonía, a quien hemos invitado esta mañana para comentar acerca de este acuerdo de Ociptel final, ya al parecer, en el cual se ha aplicado un nuevo factor de productividad para la telefonía fija que establece un rebalanceo tarifario y con el cual tendremos tarifas desde septiembre próximo más baratas en 6% cada año hasta el año 2013. Señor Huamán, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Enzo. ¿Cómo le va? Esta aplicación del factor de productividad de 5,98%, que ya ha sido fijada por Ociptel, rige 3 años más. Yo recuerdo que hace 3 meses, cuando se lanza la propuesta inicial de Ociptel, era de 5,91%, y luego Telefónica planteó que sea mucho menos ese factor de productividad, hablaba de 2,99% aproximadamente. ¿Cómo así se llega a este monto, que inclusive, y yo recuerdo también, que era de 5,91% al comienzo? Correcto, sí. En efecto, de lo que se trata es de que la cifra final está en el alrededor de 6%, que contrasta contra la cifra que Telefónica del Perú planteaba de 3%, es decir, la mitad. Ahí las cifras que finalmente son aprobadas resultan de un análisis económico bastante extenso, detallado, de una serie de componentes de costos que el Ociptel toma en cuenta, y por su parte Telefónica también, y que a su vez pues responde a toda la evolución tecnológica y de la demanda en el mercado. De hecho, ellos no han comentado la decisión del Ociptel, finalmente es la decisión del regulador, o había audiencias, ¿no es cierto?, en las cuales se han discutido esos temas acerca de cuál debiera ser o no la tarifa, en todo caso la rebaja idónea para el mercado. Pero sí, Telefónica en su momento señalaba que este factor del 5,91, ahora 5,98%, acá hay 6%, no se ajustaba a la realidad y que debería ser el estándar que se aplica a nivel internacional. ¿Eso es correcto? En buena medida sí, a pesar de que la telefonía móvil crece mucho más que la telefonía fija, el factor de productividad sigue siendo un tema importante a nivel de diversos países de América Latina. ¿Y por qué razón? Porque, sobre todo si tomamos en cuenta el caso de Perú, aún tiene un margen de crecimiento importante. De hecho, vale la pena destacar que en los últimos 5 años Perú ha sido uno de los 3 mercados de América Latina que ha crecido más en telefonía fija, de modo tal que hemos logrado pasar una barrera de penetración del 10%. Perú siempre ha sido muy bajo, perdón que le interrumpa, Perú siempre ha sido muy bajo, estábamos en el orden del 7 u 8% y ya estamos por encima del 11%. ¿Y esto tanto al avance de Telefónica o por otros operadores locales en telefonía fija también? De ambas cosas, pero digamos que la entrada de otros operadores ha contribuido con el desarrollo de la competencia, pero sí más bien Telefónica del Perú ha expandido sus servicios en zonas nuevas. Correcto. Hay quienes comentan que esta decisión de Ociptel, de hecho, beneficia a quienes tienen teléfono, que son la gran mayoría de personas en el país, pero no lo hace así, o sea, no es ese mismo beneficio para quienes no tienen todavía el servicio, porque en todo caso eso podría generar condiciones para que se pueda desincentivar la inversión a futuro en el sector. Efectivamente sí, ese es un tema que sí nos inquieta, justamente por lo que mencionaba hace un momento, la telefonía fija aún juega un rol en ciertos segmentos del mercado. Y como bien menciona usted, el mercado puede ser dividido en grandes líneas en 2 segmentos, quienes tienen y quienes no tienen. Quienes tienen, todos quienes tenemos somos beneficiados, y hay que ver quiénes son los quienes no tienen. Quienes no tienen a su vez se dividen en 2 grandes grupos, el segmento rural, donde ya hay una serie de políticas y acciones tanto del Estado como de los operadores móviles que ayudan a que exista una expansión del servicio, y más bien en las zonas urbanas periféricas es donde últimamente mencionaba había un crecimiento importante, y habría que ver cómo va a impactar esta nueva cifra sobre la capacidad de inversión de Telefónica para seguir expandiendo. Porque, insisto, la telefonía fija, aun cuando ha sido bastante reemplazada o sustituida por la telefonía móvil, en Perú está en el orden del 10 u 11% de la penetración versus América Latina, por tomar una referencia, que está en casi el doble. Y tiene todavía mucho trecho por recorrer o por crecer en todo caso. Gracias al desarrollo tecnológico que reduce los costos necesarios para su expansión, aún hay un tramo importante por crecer. ¿Y actualmente hay espacio para que otros operadores en telefonía fija ingresen al mercado local? Bueno, no tanto Lima, pero tal vez viendo provincias, otras zonas o en otros servicios. Precisamente ahí es donde entran en juego esas 2 consideraciones. Primero, que esta reducción tarifaria reduce la rentabilidad esperada de entrar al mercado. Y segundo, esto primero en el contexto en que la telefonía móvil va sustituyendo cada vez más a la telefonía fija,
a través de que la competencia pues permite brindar menores tarifas. Correcto. Ahora, de hecho, tenemos ya esto aplicado, se habla de un ahorro de más o menos 50 millones de soles para todos los usuarios, ¿no es cierto?, en todos los servicios conexos, en baile, en la renta que se cobra, en las llamadas de larga distancia, en otros servicios añadidos a la telefonía fija. Pero en sí, ¿esto cómo lo va a sentir el usuario de aquí en adelante? ¿Cómo va el usuario común y corriente, que nos ve sobre la mañana en la entrevista? ¿Cómo va a sentir ese ahorro real en sus bolsillos a partir del mes que viene, o en todo caso a partir de septiembre? Perfecto, justamente eso es lo más importante, cuál es el impacto que va a haber sobre el mercado. Entonces decía, ahí lo que vale la pena tener en cuenta es contextualizar esta decisión regulatoria sobre la telefonía fija en el impacto sobre el mercado de telecomunicaciones en su conjunto. Y ahí lo que debemos tomar en cuenta es que en este momento de cada 10 líneas telefónicas, 9 son móviles y 1 es fija. Por tanto, esta decisión debemos encuadrarla dentro de una estrategia de política regulatoria relacionada con el desarrollo del país, que involucra otro tipo de decisiones que se van a dar en los próximos meses. Como por ejemplo, lo que vaya a ocurrir con el cargo de terminación móvil o con la llamada fijo móvil. Entonces, la evaluación final que podamos realizar quizás amerite revisar qué es lo que va a ocurrir con estos dos otros tipos de decisiones y ahí ver la consistencia regulatoria. Y en ese último aspecto que usted comenta, señor Guamán, de hecho también se han dado algunas audiencias en el tema de la telefonía móvil, por el tema de los cargos de interconexión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que pase cuando ya el regulador tome una decisión final? Lo que creemos es que en el caso, la cifra que falta definir a nivel regulatorio más importante es el cargo de terminación móvil, porque decía, en este momento de cada 10 teléfonos 9 son móviles. Y ahí hay un debate que está dándose en el mercado sobre cuánto debe ser la cifra para cada operador, etcétera. Lo que nosotros creemos es que lo más sano para el mercado es que exista un cargo de terminación móvil único, cuán bajo como el regulador pueda definir, pero único para todos los operadores, de modo tal que el usuario no se vea perjudicado con, por ejemplo, tarifas diferenciadas que el resto de operadores deba definir. Único pero no disperso, porque de hecho en otros países hay algunos reguladores que quieren que se aplique el sistema más bien en otros países, o sea, un poco un juego de palabras en este caso, pero le conviene al mercado una tarifa única para el caso de la interconexión telefónica de llamadas celulares. Un cargo único entre operadores. Nos parece lo más sano, lo que contribuye a un impulso de la competencia bastante equilibrado. Correcto. Para terminar, señor Guamán, en los siguientes meses también ya en otro tema vinculado con telecomunicaciones, el gobierno está anunciando que se haría la famosa cuarta banda de telefonía celular, la cual está esperando hace mucho tiempo, hechos de paso. ¿Qué cree usted que pase allí? ¿Habrá espacio para que un nuevo actor en el mercado de telefonía celular pueda justamente ingresar al Perú a operar en otros rubros? La forma de responder eso quizás se relacione con el concepto de oportunidad de entrada al mercado, y en esa medida, en este momento en el país, la penetración de telefonía móvil está llegando al 90%. Eso, y además con la presencia de dos operadores con una actividad regional importante, lo cual contribuye mucho con su posicionamiento en el mercado. Por tanto, en la medida en que no existen muchos o existen muy pocos otros operadores con presencia similar en la región, aspecto que en telecomunicaciones es bastante importante, no estamos tan seguros de que vaya a haber un espacio en la práctica para que un operador pueda tener un entusiasmo particular por entrar, y de hecho en ese sentido no hace falta más que ver los intentos que han habido durante los últimos años del gobierno, quiero decir, y que no han logrado tener un resultado exitoso. Por supuesto que sí, una buena intención, es una muy buena intención, y de hecho como usuarios nos interesaría, pero evaluando el contexto internacional no estamos seguros que pueda haber una lista de postores interesados muy grande. Recuerdo que habían dos postores que se mencionaron en su momento, pero el tema quedó ahí al parecer, ¿no es cierto? Sí, en su momento se argumentó que la decisión de que no entraran finalmente se relacionaba con el contexto internacional de crisis financiera. Seguramente eso habrá contribuido, pero insisto, la forma que tiene el mercado actual en el Perú quizás no crea las condiciones más adecuadas. Bien, señor Guamán, gracias por sus comentarios de Portal Financiero. Vamos entonces a ver qué pasa en el sector más adelante. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Hemos estado con Carlos Guamán, director ejecutivo de DN Consultores, hablando del tema de la rebaja de ese factor de productividad, en todo caso de las tarifas de telefonía fija a partir del mes de septiembre. Yo me despido de ustedes hasta mañana viernes, como siempre, aquí en el Portal Financiero a las 7:40 de la mañana. Permiso.
Chao.